médico pronunciarse y decir, mira, nosotros hicimos las recomendaciones necesarias, pero no se cumplió con nuestras recomendaciones y por tanto la persona en cuestión no fallece solamente por la inanición de alimentos o por la huelga de hambre a la que se estaba sometiendo, sino porque no se cumplieron con los reglamentos o con lo que está establecido para auxiliar a una persona que está en un proceso de huelga de hambre. Sin embargo, lo que hacen es todo lo contrario y es hacerle la comparsa al régimen, formar parte del circo y decir que esta persona fallece porque estaba en una huelga de hambre, y cuando uno entra en un estado de inanición por más de 40, 50 días, pues el sistema inmunológico de la persona se deprime de una manera tal que te causa la muerte. ¿Cuántos de esos médicos no serían Fernández, agentes de la seguridad del Estado? O sea, porque ya no estamos hablando simplemente de un médico real que por miedo o por lo que sea se deje manipular por la dictadura y dé información que no es correcta o de alguna manera le limpie la cara a la dictadura. Que tristemente la impunidad sigue, brilla por su presencia. Zapata Tamayo sigue impune, impune Oswaldo Payá Sardiña, sigue impune Laura Pollán, sigue impune, todos nuestros muertos están impunes todavía. O sea, todavía no hemos podido lograr que se haga justicia sobre los asesinos, y no solamente los asesinos directos. Los asesinos directos y aquellos que están por encima de los asesinos directos. Por preso político, él fue compañero de Zapata en una de las prisiones de Zapata en Pinar del Río. Y él me contaba a mí cómo con Zapata no había manera de transar. No, lo demostró. Él me contaba que Zapata a cada rato hacía alguna huelga, y me contaba cómo él no olvida las imágenes de Zapata en Pinar del Río, en la prisión, que tenían que trasladar a Zapata en una carretilla porque estaba su cuerpo prácticamente al morirse. Y aquel hombre en aquella carretilla todavía era capaz de salir cuando lo sacaban gritando ¡abajo la dictadura! No podían con él. No podían con Zapata. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos des tu like y tus comentarios. Nos interesa saber muchísimo qué piensas al respecto de lo que aquí cada semana estamos debatiendo. Yo, a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, Reinier, acá nuevamente. Muy pendiente al reloj de arena, Reinier, mientras llega el 12M, hashtag. Así mismo, pues ese 12M y esa teoría que usted ha planteado aquí durante los dos podcasts anteriores, pues ha traído mucho a hablar. Se ha generado bastante movimiento en las redes sociales y sobre todo en nuestras plataformas. La verdad es que muchísimas personas no solo se han alarmado, otras se han interesado, algunas se han identificado, pero la realidad es que se ha creado cierto revuelo. Y lo mejor es que hay crédulos e incrédulos, ¿no? Así que es la parte más interesante. Así es, Reinier, y aunque hoy vamos a hablar de un hecho del pasado, pero un hecho del pasado que sigue influyendo en el presente. Y va a determinar, y que no debemos olvidar. No, y que va a determinar en el futuro, y posiblemente en ese futuro que se acerca del 12M, inclusive, porque ha estado determinando hasta hoy. Pero lo que sí es cierto es que si miramos después que nosotros lanzamos este hashtag y este tema, han sucedido cosas extrañas en el mundo y van a seguir sucediendo. Mataron a Navalny, los dos médicos cubanos que llevaban 5 años secuestrados allá en Kenia,
fueron muertos porque la dictadura nunca hizo nada por ellos. Y yo estoy seguro que esta noticia, entre otras noticias, están calando fuerte dentro de nuestro pueblo. Y estas cosas llega el momento en que la copa se llena y se bota. No, y para un poco entrelazar lo que vamos a estar hablando hoy específicamente en este podcast con pues un poco la narrativa que hemos estado llevando en los podcasts anteriores. Usted en podcasts anteriores yo había hablado o nos había comentado del detonante, ¿no? Que es una pieza fundamental en el rompecabezas del estallido definitivo para lograr la libertad de Cuba. Pues yo creo que de lo que vamos a estar hablando hoy, que es acerca de la figura de Orlando Zapata Tamayo, pues el asesinato, la muerte de Orlando Zapata Tamayo, creo que fue un gran detonante para que muchos más se implicaran, para que la dictadura se viera muchísimo más expuesta como lo que es una dictadura militar, criminal, terrorista. Y la verdad es que, si bien no fue definitivo, yo creo que fue un momento de inflexión para la dictadura narcocomunista y para exponerla como lo que realmente son, que es unos asesinos. Te digo algo, si Zapata no hubiese muerto aquel 23 de febrero del 2010, posiblemente yo no estuviera afirmando tan categóricamente que el próximo 12 de mayo la dictadura no pasa. Es porque, como te he venido diciendo, esto ha sido un proceso en el cual cada hecho que ha ocurrido ha tenido que ver. Lo de Zapata Tamayo catalizó y aceleró todo. Si él no se hubiese muerto y si no se hubiera acelerado todo lo que se aceleró con su muerte, yo quizás no estuviera diciendo ahora mismo 12 de mayo. No es menos cierto que en su momento puso a la dictadura detrás de las cuerdas, ¿no? O ¿cómo se dice? En contra de las cuerdas. Así mismo. Contra las cuerdas, la puso. Así mismo. Y sobre todo, o sea, su imagen a nivel internacional, pues quedó totalmente desfigurada, ¿no? Sobre todo con respecto a Estados Unidos y a la Unión Europea, que salieron, por supuesto, a demandar este hecho a la dictadura. Y fíjate, esto sucedió, aunque no quiero todavía que nos adelantemos, pero sucedió por un cálculo que la dictadura no sacó. Ella pensó que Zapata no era capaz de ir hasta las últimas consecuencias. Sí. Vamos a escuchar las palabras de la madre de Orlando Zapata y continuamos con este podcast. Asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, que ya acabaron con él. Yo, Reina Luisa Tamayo Danger, padre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, que acaba de fallecer a las 3 de la tarde, informo para el mundo y todos los que me escuchan que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado, que le doy la gracia a todos los países, a todos los hermanos que lucharon por no dejar morir Orlando Zapata Tamayo, pero en fin, mi hijo falleció. Ya nos quedamos sin Orlando Zapata Tamayo. Pues sucedió otro Pedro Luis Voltaire en Cuba con 86 días de huelga de hambre. Ya nos quedamos sin Orlando. Para el mundo y para todos los que me escuchan, esta madre con mucho dolor, pero con mucho valor, hasta llevar a su hijo a la carretera Embarcadero número 6, va de la provincia de Holguín, para que allí, al lado de mi altar, lo velaremos el tiempo que sea previsto para esto. Y luego después diré otra palabra para el mundo y para todos los que lucharon por salvarle la vida a mi hijo. Pues sí, fuertes, ¿verdad? Fuertes palabras, tristes, emotivas, de cierto modo, que la verdad, pues calan hondo, ¿no? Como la madre de Orlando Zapata le cuenta al mundo, desde un dolor que solo una madre puede entender, cómo asesinaron a su hijo. Y la verdad es que, si bien el mundo entero estaba a la expectativa de qué iba a pasar con Zapata, no se pudo hacer más porque él no perdiera la vida, ¿no? Y yo creo que antes de entrar a abordar un poco la vida de Zapata y lo que pasó, cómo él llegó a terminar en estas condiciones donde pierde la vida, a mí me gustaría resaltar de que esto es uno de los modos operandis que la tiranía narcocomunista aplica a todo aquel que se lo pone, y es esa forma en que aislaron a Zapata y en que lo obligaron
a ir hasta las últimas consecuencias, porque muchas veces se piensa o la dictadura trata de impulsar la narrativa de que fue un acto impulsivo de Orlando Zapata que quiso imponer esa actitud y por tanto perdió la vida, y la realidad es que no. Lo vimos hace poco, o sea, el año pasado, como otro preso político, igual Luis Barrios, perdió la vida igual de la misma manera por no tener atención médica, por todos los atropellos que la tiranía y los mismos carceleros de la tiranía le someten a los presos políticos, y luego a última hora, pues entonces quieren aparentar de que lo llevan a un hospital y que tiene atención médica y que la tiranía se preocupa por esta persona, y la realidad es que no. La realidad es que los llevan al límite, y en el momento donde ya no se puede hacer nada por la vida de esa persona, entonces es donde ellos crean toda una pantomima para hacerle entender o hacerle pensar al mundo de que sí se preocupan, de que sí velan por la vida de los presos políticos, porque los tratan como personas cuando sabemos que no, y quieren crear toda esta parafernaria, ¿no? de tratar de mostrarse humanos, de tratar de mostrarse benevolentes con quien incluso se les oponen, y la realidad es que no, y yo quise hacer este hincapié porque la realidad es que ellos le venden al mundo una realidad que no es real, valga la redundancia, donde Orlando Zapata no murió por su actitud intrascendente o intransigente de no doblegarse ante la tiranía. Orlando Zapata Tamayo murió porque la narcotiranía comunista lo asesinó. Sí, totalmente, Renier. Él se encontraba en la prisión Cerámica Roja, en Camagüey, esa temible prisión, donde tratan a los seres humanos que entran como si fueran peor que animales. Y Orlando Zapata, pues, se plantó, y la respuesta de la dictadura fue incumplir todas las normas internacionales que existen ante alguien que es prisionero y se planta en huelga de hambre. Lo menos que tú puedes hacer es a alguien que se ha declarado en huelga de hambre es quitarle el agua. Y eso fue lo que hizo la dictadura. Lo metieron en una celda tapiada y le dijeron, entonces no vas a comer. Bueno, pues nos avisa cuando quieras comer. Y nos avisa para darte agua cuando quieras comer. Ellos pensaron que Zapata iba a avisarle. Hey, voy a comer, denme agua. Zapata no avisó. Y lo cierto es que cuando, después de esperar que avisara y que no avisó, al pasar los días, cuando fueron a ver, porque si no se hubiera muerto en la celda, ya los riñones de Zapata Tamayo habían colapsado. Ya no tenía salvación. Entonces se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para hacer un paripé, por lo menos, ¿no? Porque ya no tenía vida, ya los riñones ya habían colapsado, no había marcha atrás. ¿Qué hicieron? Lo llevaron a La Habana a morirse, al hospital Almajeira. Para eso lo llevaron a La Habana, sencillamente. Sí, porque es muy importante esto que Mario está diciendo, porque la huelga de Zapata Tamayo, y hay que reiterarlo, no era una huelga de hambre y sed. Era una huelga solamente de hambre. Él tomaba agua, y precisamente los carceleros pues le negaron el agua para tratar de obligarlo a él a que dijera que sí, que iba a comer, ¿no? Para que le dieran el agua y dejara la huelga de hambre. Así que este punto es bien importante. Igual que también decir cómo fue que comenzó todo, ¿no? Bueno, el 6 de diciembre del año 2002, él fue tomado, detenido, y fue llevado a prisión por 3 meses o un poco más de 3 meses. Y luego en marzo fue entonces llevado nuevamente preso, en marzo del año 2003. O sea que solamente estuvo libre entre una detención y la otra, o entre una prisión y la otra, unos 3 meses y un poco más. Y fue detenido esta segunda vez en casa de una luchadora, una heroína de nuestras luchas, que también ojalá pudiéramos en algún momento pues tenerla. No la podríamos tener aquí presente, por supuesto, porque ella vive en Cuba, pero sí al menos. Sí, pero pronto acuérdate que vamos a poder estar en La Habana. Bueno, ojalá, ¿no? Pero si es así, bueno, pues pudiéramos, pero de lo contrario, que aunque sea la pudiéramos tener a través de la vía telefónica y entrevistarla, que es Marta Beatriz Roque Cabello. Por cierto, la única mujer que fue presa en el grupo de los 75. Y la única de los 4 de la Patria de Todos. Exactamente. Y bueno, él se encontraba en casa de Marta Beatriz en el momento en que en marzo del año 2003 pues es llevado detenido, y ya esta prisión pues fue definitiva. Yo quiero leer aquí de qué se le acusó esta segunda vez que fue llevado a prisión. Dice que fue acusado
de desacato, de desorden público y desobediencia, y fue sentenciado a 36 años de prisión luego de varios procesos judiciales. Por cierto, cuando él estaba, cuando fue detenido en casa de Marta Beatriz, ellos estaban haciendo una huelga de hambre. O sea que la huelga de hambre que Zapata hizo en prisión, y que fue una huelga que hizo precisamente luchando por mejorar las condiciones carcelarias, que todos sabemos en Cuba son deprimentes, pero sobre todo cuando se trata de presos políticos. Esa no fue la primera ni la única huelga de hambre que hizo Zapata Tamayo, ¿no? Ya vemos que incluso cuando fue detenido en casa de Marta Beatriz, pues estaba también realizando una huelga de hambre. Así que era un campeón en huelgas de hambre este hombre, y por supuesto era un hombre también pues muy definido en sus ideales, ¿no? Y eso la tiranía pues casi siempre lo obvia, porque como ellos no tienen ideales, pues piensan que sus adversarios no lo tienen, ¿no? Sí. Y se equivocaron con Zapata Tamayo. Y no es primera vez que nosotros hablamos de Orlando Zapata Tamayo, por supuesto, porque es imposible ante alguien que jugó un papel tan importante, ¿no? Pero lo importante es, y recuerdo que lo dijimos en este mismo podcast ya una vez, Orlando Zapata Tamayo rompió los mitos para mucha gente de lo que era la Revolución Cubana. Porque para mucha gente que todavía quedaba engañada en el mundo, la Revolución Cubana era una revolución de los humildes y para los humildes. Sin embargo, Orlando Zapata Tamayo representaba lo más humilde de Cuba. Era un albañil negro, y lo digo no despectivamente, por supuesto, No, por supuesto. Pero era albañil negro y oriental. Sin embargo, ese albañil negro y oriental fue el que la dictadura trató de esa manera, y ahí se desplomó y se derrumbó el mito de lo que era la Revolución Cubana. De hecho, no por gusto, la repulsa internacional que recibieron tras la muerte de Orlando Zapata Tamayo. No, y es que la realidad es que, como usted dice, Mario, tras la muerte o el asesinato, porque la realidad es que fue un asesinato de Orlando Zapata, a la dictadura se le cae todo un telón digamos, de todo el teatro que ellos se han dedicado a montar y a mostrarle al mundo durante todos los años de ese proceso nefasto. Esto le causó un impacto durísimo ya en un contexto internacional que muchas veces se menosprecia, ¿no? Y la realidad es que la dictadura, y sobre todo en aquellos momentos a la figura de la piedra, pues le interesaba muchísimo, ¿no? Recordemos que la narcodictadura comunista siempre ha invertido muchísimos recursos en todo esto de la diplomacia y en contexto internacional. Por eso es que incluso a día de hoy la dictadura castrista tiene más embajadas incluso que países como Francia, por ejemplo, y son muchísimos más influyentes. Las delegaciones exactamente, las delegaciones médicas, de deporte y tal. Entonces todo esto causó un revuelo tan grande, fue tan grande el escándalo que se hizo a nivel mundial con respecto a lo que estaba pasando con Zapata, que los hizo ponerse a correr, e incluso tuvieron que verse en la necesidad de salir a contar su versión de los hechos, donde, por supuesto, como siempre, crean toda una narrativa mentirosa, tergiversando totalmente la realidad. En eso ellos son expertos, y yo quiero poner un fragmento pequeño, porque sinceramente el material es mucho más largo, pero no se puede tener, ya está difícil consumir un minuto quizás de este video, imagínense verlo completo, pero sí quiero ver un fragmento de, digamos, la narrativa que la dictadura puso en contexto por los hechos de la muerte de Orlando Zapata, y luego vamos a comentar un par de cosas sobre esto. En este caso, uno puede mantener a la persona más o menos bien nutrida, aplicándole técnicas de nutrición artificial, que puede ser por vía parenteral, pero esto no es suficiente, nunca va a ser suficiente para garantizar una supervivencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque al no utilizarse el tubo digestivo o la vía digestiva, fundamentalmente lo que es el intestino delgado y grueso, tienen una serie de funciones que son vitales, que la garantizan precisamente el contacto con los alimentos que uno ingiere. Al estar uno durante días o semanas sin recibir ese estímulo, pues el intestino empieza a perder funciones. Y una de las más importantes es la inmunológica. El intestino es el órgano inmunológico más importante que hay. Y lo que mantiene esa inmunocompetencia es precisamente el contacto con alimentos que uno va recibiendo. De ahí que se puede producir entonces atrofia de la mucosa intestinal, el intestino se afina, incluso se describe que se pone como un papel de China, un papel transparente casi, y ahí aparecen complicaciones como hemorragias digestivas, perforaciones intestinales,
Y lo más peligroso y lo más grave, que es lo que acaba con la vida de muchos de estos pacientes, es que empiezan a pasar las bacterias que normalmente cohabitan en el intestino delgado y sobre todo en el grueso, hacia la sangre. Y producen infecciones múltiples, que son las que matan al paciente. Nosotros le explicamos en todo momento las consecuencias de su decisión y el peligro que estaba provocando esto para su vida. Y él se mantuvo en todo momento en su posición, no adoptó, nosotros le explicamos otras formas que él podía buscar, otras formas de afrontamiento al problema, otras formas de afrontamiento a su situación para resolver, buscar otras vías de comunicación, y él siempre mantuvo la misma conducta. Vamos a dejarlo ahí. Señores, qué desfachatez, ¿no? Mira, Reniel, este tipo hay que tener un estómago grueso, de verdad, que están diciendo ahí que el intestino y pero tal es muy importante. Hay que tener un intestino fuerte para soportar a mí me alegra tanta mentira. Que tú hayas puesto este fragmento, que sea este fragmento breve, para que nuestros médicos puedan ver este tipo de materiales ahora a posteriori, 14 años después, y darse cuenta de los papeles tan denigrantes que los hacen hacer cuando los cogen para eso. Y cuando se prestan para salir a lavarle la cara y las manos al asesino. Exacto. Y más a un médico. Nunca mejor puesto que ahora, que acaban de matar. Yo sé que es otro tema y no nos vamos a ir, pero acaban de morir los dos médicos que estuvieron 5 años secuestrados sin que la dictadura que los envió hiciera nada por ellos. Pero sin que también, digamos, no escuché tan alto la voz de los médicos, de sus compañeros tampoco. Estos materiales los vamos a ver en el futuro cuando estemos en una Cuba libre. Me hiciste recordar un material muy parecido que sacaron por la televisión cubana cuando mataron al estudiante, a Juan Guifredo Soto García, de quien yo fui vamos a decir, un testigo de horas antes de fallecer. Hicieron un material también donde sacan un médico y es muy triste, ¿no? Que personas, sobre todo porque son médicos, se presten para esto sabiendo la verdad, porque esta gente sabe la verdad. Sí. En el caso de Juan Guifredo dijeron que era un enfermo crónico, es verdad que era un enfermo crónico, que era un alcohólico, denigrando a la persona, fíjate. Sí. Y no dijeron que lo más lógico es que alguien que está enfermo muera después que sobre todo le dan una golpiza. No, y usted acaba de decir algo bien importante, Mario, y es que cómo los médicos se prestan, ¿no? Para formar parte de todo este circo, de toda esta pantomima que la dictadura sabe muy bien crear para, pues, lavarse su imagen, ¿no? De cara a las declaraciones y al contexto internacional, que, como hemos dicho, al régimen siempre le ha interesado muchísimo mantener una buena imagen. Y es que, señores, esto es un ejemplo de cómo en Cuba todo es político. No se puede sacar ninguna realidad del espectro cubano, no se puede sacar del contexto político, porque la narcotiranía comunista maneja y controla todas y cada una de las esferas de la sociedad. Y las tiene además a su disposición. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros hablamos acá de algunos temas, o incluso se genera alguna situación en las redes sociales y de deporte o de algún artista específico, y la gente dice, pero si es un artista o es un deportista, no tiene nada que ver con política, ¿por qué lo quieren mezclar todo con política? Ahí está la evidencia. Ellos son, esas dos personas que salieron ahí a hablar en ese fragmento de ese material, eran médicos. Se prestaron. Eran médicos, se podría decir que eran catedráticos, que eran científicos, que no son políticos, y sin embargo se estaban prestando para lavarle la imagen y para crear una narrativa falsa de una situación que la dictadura estaba mal vista, y que por supuesto era una situación política, porque Orlando Zapata Tamayo era un preso político, un preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional. Entonces hay que tener esa conciencia de que la sociedad cubana estar secuestrada por una organización criminal terrorista que controla todas las esferas de la sociedad, donde no hay ningún espacio libre para la sociedad civil genuina, pues todo el contexto de todo lo que pasa en la isla es político. Algún día veremos todos esos materiales. Este material, no el minuto que pusimos, el material entero, el material que pusieron cuando mataron a Laura Pollán también, el material que... cuando mandaron a Osvaldo para allá. Bueno, cuando han matado a todos y cada uno. O sea, todos esos materiales están ahí. Yo no quisiera estar en el lugar
de estas personas que en ese momento se prestaron para eso, para pensando que la dictadura nunca se iba a caer, y ahora yo no sé dónde se van a meter ese día después de mañana. Y lo más triste es que a lo mejor algunos, porque no son están aquí, exactamente, aquí. Algunos de esos que están en ese material aquí. hoy están aquí. Están aquí. Y es lo más triste. No, y no solo eso, sino que si salen a misión y los secuestran, se olvidan de ellos y terminan como terminaron estos dos doctores, tristemente. O sea que son material desechable y los utilizan como material desechable. Sí. Pero piensan que la dictadura no va a caer, como si el 12 de mayo no estuviera ahí. ¿Y qué van a hacer después del 12 de mayo cuando proyectemos de nuevo estos materiales en televisión nacional y sus caras estén ahí en la vergüenza de la patria? Sí. No, realmente es muy lamentable, ¿no? Pero es al final lo que entendemos que cómo funciona precisamente un régimen totalitario como el cubano. Todo está a disposición del régimen. Ya sean las leyes, ya sea la justicia, ya sea la medicina, todo, la salud, todo está en el deporte, la cultura. Y ellos son los que lo controlan y lo manejan todo, ¿no? Y por supuesto esto es vergonzoso, pero es un hecho de estos médicos estar justificando algo que no es para nada justificable, porque 86 días llevaba Zapata en huelga de hambre. Mucho antes ellos debieron haber trasladado a este hombre para el hospital, para darle tratamiento intravenoso, para poder alimentarlo, para poder sostenerlo. Si al final él moría porque seguía insistiendo en la huelga de hambre, bueno, por lo menos ellos hubieran tenido, ¿no? El discurso de decir, bueno, él murió porque insistió con su huelga de hambre y porque realmente una persona ya cuando se prolonga demasiado sin ingerir alimento por vía oral, ¿no? Como es lo normal, y usar su sistema digestivo, usar sus intestinos, etcétera, etcétera. Bueno, murió porque al final quiso morir, ¿no? Pero nosotros lo atendimos. Pero no es el hecho. No hay manera de justificarlo. Porque fueron 86 días que además el mundo no estuvo ajeno a esos 86 días porque esto se hizo del conocimiento público internacionalmente. Entonces, no hay justificación ninguna. Hubo un abandono total de Zapata en prisión. Se le dejó abandonado y ya finalmente para castigarlo aún más, usaron precisamente un método que fue un método de tortura total, quitarle el agua para que este hombre dejara la huelga de hambre. Era como una condición. Si sigues sin comer, no te vamos a dar agua. Y solamente lo llevaron al hospital, cuando ya realmente no daba más, o sea, su salud ya no estaba. Y qué bueno que usted hace énfasis en eso, Eva, porque incluso la segunda persona que aparece en el material sale diciendo, ¿no? Que en todo momento se le dijo que habían otras formas de negociar sus peticiones, bla, bla, bla. ¿Sabes? Como si ellos, desde el minuto cero, donde Zapata entra en huelga de hambre o se declara en huelga de hambre, estuvieron, digamos, cumpliendo todas las regulaciones establecidas para cuando un preso político se declara en huelga de hambre, que otras veces lo hemos tratado acá en el podcast, ¿no? Y la realidad es que no. Lo que hicieron fue hacer un pulso con Zapata Tamayo para ver hasta dónde él podía llegar. Y cuando ya estaba colapsado Zapata Tamayo, entonces lo que hicieron fue correr con él, como se dice en buen cubano, crear toda una pantomima de que se le estaba tratando de dar atenciones médicas en los mejores hospitales de Cuba, con los mejores médicos, y ellos ya sabían que Zapata no se iba a poder recuperar, porque ahí mismo, incluso la narcodictadura siempre ha jugado a decirte la mentira, y entre la mentira decirte alguna verdad para disfrazar esa mentira de que la narrativa en la que ellos están, o el contexto que ellos están creando es cierto, ¿no? Y es que ahí la primera persona que sale habla de cómo el sistema digestivo y el intestino delgado y grueso son fundamentales para la inmunología de la persona, y que llega un momento donde por un estado de inanición empieza a colapsar el sistema y pues se llega a volver tan fino que incluso las bacterias que cohabitan en el intestino pues llegan a mezclarse con la sangre, y esto produce ciertas infecciones que muchas veces es lo que causa la muerte del paciente. Si esto es cierto, la verdad es que esto no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso que va en una degradación progresiva, y los médicos, en su experiencia, pues tienen la capacidad de saber con antelación, producto de las condiciones del paciente o de la persona, en qué proceso está y hasta dónde pueden llegar. Y esto, la narcotiranía lo controla.
Y por supuesto que le preguntan a los médicos, pues, ¿qué tiempo le queda? ¿Hasta dónde puede llegar? Según las condiciones, porque influye el peso, la edad, influyen muchos factores que pueden dar al colapso de la persona que está en huelga de hambre. Y ellos saben eso. Y lo que hicieron fue dejarlo morir. Ellos saben eso y por tanto no cumplieron con darle el socorro o el auxilio necesario en el momento preciso. Lo que hicieron fue dejarlo morir y ya cuando él había colapsado, que ellos sabían que había colapsado, lo que hicieron fue mandarse a correr y crear una pantomima, como habíamos dicho al principio del podcast, igualito que pasó el año pasado con el preso político del 11J, Luis Barrios. Fueron lo mismo, lo sacaron del hospital en último momento y quisieron crear pues un proceso de libertad extrapenal y bla, 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 donde estaban tratando de lavarse las manos de la responsabilidad que tenían sobre las condiciones de ese cubano. Pues esto mismo pasó con Zapata Tamayo. No, Reinieri, que no solamente pasó con Zapata Tamayo o con el preso que tú acabas de mencionar. O con Laura. O con Laura Pollán. O con Pedro Luis Boitiel. Exacto, no. Ha pasado incluso con presos comunes. Si ustedes quieren saber qué es lo que pasa realmente en las cárceles cubanas con la cantidad de personas que mueren en las cárceles cubanas por desatención médica, pues lléguense allí a la base de datos de Cuba Archivo. Que dirige María Werlau, para que vean qué es lo que pasa verdaderamente, la cantidad de víctimas que hay dentro de las cárceles cubanas por mala atención médica, por negársele la atención médica, no solamente a presos políticos, también a presos comunes. O sea, es sumamente, sí. Ya te digo, la cárcel en Cuba es lo último que le pueda pasar a un ser humano. Bueno, es que sinceramente la situación en Cuba es tan crítica y tan mala, y siempre lo ha sido, que imagínense, si la vida en la cárcel grande es terrorífica y es que te puedes morir en cualquier lado, lo mismo porque te cae un balcón en la cabeza, que porque se abre la puerta de la guagua donde vas apretado como si fueras una sardina enlatada, que porque, no sé, porque te electrocutas con un cable que está descolgado de un poste de luz y pisaste un charco y te electrocutaste. Es que cualquier cosa te puede llevar a la muerte, o porque te intoxicas con un alimento en mal estado. Imagínense ustedes entonces estar en la cárcel más pequeña, que es casi como la celda de castigo que tiene una cárcel, ¿no? Que son las cárceles castristas. Entonces, la situación en Cuba es terrible y por supuesto que en una cárcel pues es mucho peor. Pero si bien usted tiene razón con que esta situación se extrapola más allá de los presos políticos, incluso a los presos comunes, es una realidad también que a los presos políticos, como decimos en un buen cubano, la aprietan más la tuerca. Pues no. La realidad es mucho peor. Incluso la falta de atención médica, es una de las formas de coacción que utiliza el régimen para someter a los presos políticos y para un poco doblegar esa voluntad que tienen presos como fue Orlando Zapata Tamayo, que no solo era un preso político, no solo había entrado por una protesta, sino que era un preso de conciencia, una persona que entendía y estaba al 100 con la voluntad de oponerse al narcocomunismo y de exigir libertad, no solo para él mismo, sino para todo su pueblo, por la situación tan depauperante que se vivía o que se ha vivido todos estos últimos 65 años en la isla. Sí, yo estaba recordando, yo estaba buscando aquí el nombre porque realmente lo he olvidado, del doctor que en noviembre del año 2021 en la dictadura tuvo la desvergüenza de echar para adelante, que era un agente de ellos que trabajaba desde hacía años y que por cierto era el médico que estaba precisamente en los días de guardia en el hospital Calixto García, que fue donde murió Laura Pollán. Este era un doctor que trabajaba en el Calixto y fue uno de los últimos agentes que la dictadura desclasificó y que fue una vergüenza para la medicina nacional. Vaya, es para que todos los médicos cubanos se hubieran lanzado para la calle, porque es increíble que alguien que ha hecho el juramento de Hipócrates pueda hacer algo tan terrible como para trabajar para una dictadura, y sabemos que cuando cumplen órdenes y son soldados de la dictadura y son agentes de la seguridad del Estado, si te mandan a que mates a alguien, lo matas. Y ese hombre va a tener que dar cuenta. El nombre era el oncólogo Carlos Leonardo Vázquez, agente Fernando. El agente Fernando, efectivamente. El agente Fernando que estuvo en aquellos días
trabajando precisamente. No, incluso hay fotos de el famoso agente Fernando estuvo incluso en el sepelio de Osvaldo Payá. Sí, porque él era muy cercano a la familia Payá. O sea, obviamente ya sabemos por qué era cercano. Claro, porque esa era la tarea, ¿no? Esa era la tarea. Exacto. Pero él estuvo en el Calixto García en los días precisamente cuando mataron a Laura Pollán. Porque que no quepa duda, estamos hablando de Orlando Zapata Tamayo, que a Laura también la mataron. Por supuesto. Laura estaba súper bien en en la última protesta en la que pudo participar, que fue en la iglesia de las Mercedes, que era la patrona de los presos. Ella estuvo con las damas de blanco tratando de llegar a misa con su gladiolo. Y una multitud, en un acto de repudio, se les lanzaron encima y hasta la mordieron. La mordieron, sí. Sabemos que la mordida es una manera de pasarte algún tipo de germen, ¿no? Un tipo de infección. Sabe Dios si fue con la mordida o si le pincharon. La cuestión es que después de eso, Laura enseguida cae enferma. Y enferma fue que la mataron. Pero además, también sabemos que, o se sabe, ¿no? Está ahí recogido en la historia, que Laura Pollán también fue víctima de varios asedios o intentos de asesinatos antes de este que culminó, como mismo fue Osvaldo Payá. A Laura también le tiraron un carro encima, también le inventaron un supuesto accidente. Y se pudo documentar. ¿Sabe? Que era uno de los modus operandi que aplicaba la dictadura, como mismo lo había pasado Osvaldo Payá antes de que desgraciadamente ellos pudieran dar al traste con su intención que fuera asesinarlo, que bueno, no solo fue Osvaldo, sino fue Osvaldo y a Harold Cepero, las víctimas de este vil asesinato, pero es el modo operandi que siempre ha aplicado la tiranía, ¿no? Ya con Laura, con Osvaldo, con Harold, a Zapata también lo asesinaron de otra manera, pero con la misma intención, tratar de opacar o silenciar su voz a Pedro Luis Volterra, a tantos, o sea, han sido muchísimos. Es muy triste que en medio de estos asesinatos estén vinculados, vuelvo y repito, médicos, personas que han hecho el juramento para salvar vidas y que estén a merced de un sistema que mata. Es terrible. Exactamente. Porque realmente el papel correcto de los médicos en este caso hubiera sido todo el tiempo luchar por la vida de este hombre. No importa quién sea el hombre, ¿no? La realidad, ni cuáles sean sus ideas ni sus pensamientos. Entonces, todo el tiempo, el papel correcto de un médico hubiera sido intervenir humanitariamente, a razón de que este hombre hubiera sido llevado al hospital. E incluso exigirle al régimen, decirle, oye, no lo puedes tener ni un segundo más ahí, porque a partir de a partir de los próximos minutos ya científicamente no vamos a poder hacer nada por él. Y en el caso de que la tiranía no hubiese cumplido con las recomendaciones médicas, entonces el médico pronunciarse y decir, mira, nosotros hicimos las recomendaciones necesarias, pero no se cumplió con nuestras recomendaciones y por tanto la persona en cuestión no fallece solamente por la inanición de alimentos o por la huelga de hambre a la que se estaba sometiendo, sino porque no se cumplieron con los reglamentos o con lo que está establecido para auxiliar a una persona que está en un proceso de huelga de hambre. Sin embargo, lo que hacen es todo lo contrario y es hacerle la comparsa al régimen, formar parte del circo y decir que esta persona fallece porque estaba en una huelga de hambre, y cuando uno entra en un estado de inanición por más de 40, 50 días, pues el sistema inmunológico de la persona se deprime de una manera tal que te causa la muerte. Esto es lo que hicieron esos médicos. Es formar parte de la narrativa del régimen y no ser reales con la situación que se estaba viviendo, que fue que la narcodictadura comunista lo dejó morir y lo llevó a que quedara, a que se expusiera de esa manera. Te voy a decir más, posiblemente, y no dudaría eso, avisaron a los médicos ya cuando Zapata estaba prácticamente yo no creo, totalmente deteriorado, ¿no? Yo pudiera ser, pero si ese hubiera sido el caso, yo como médico en primer lugar le hubiera dicho, mira, yo no me voy a prestar para esto, prefiero ni hablar, vaya, para no entrar, o de lo contrario, si voy a hablar, voy a decir que ustedes me avisaron a mí cuando ya no había solución ninguna para este hombre, que pudo haber sido, porque muchas veces los carceleros no avisan o no llevan al hospital a los enfermos, a los presos enfermos. Sí. O sea, los dejan ahí a su propia suerte y verdad. ¿Usted sabe por qué le decía que no lo creo? No, el tema está en que en el caso, ¿no?, de Orlando Zapata y el grupo de los 75 general, que eran, digamos, bien vigilados por la tiranía castrista, ellos sabían, ¿no?, que cualquier situación de esta se les podía provocar y
siempre juegan a esto. O sea, la dictadura en su propia prepotencia juega a tener el control todo el tiempo de la situación. Entonces, por eso digo, no creo, pero estoy seguro que ellos sí estaban al tanto de cuáles eran las condiciones de Zapata, incluso estaban al tanto de hasta dónde podían llegar para poder desarrollar la dinámica de no, te saco de la prisión, te llevo al hospital y que te mueras ahí, porque al final del día, si bien la dictadura se vio expuesta por el asesinato de Orlando Zapata, al final del día se le hizo que él muriera. Para ellos también fue un alivio en una línea de tiempo, ¿no? Porque se salieron de un duro, se deshicieron de un hombre que ellos sabían, que ellos ya tenían contratado, que no podían doblegar. Porque entendamos o pongamos en contexto a nuestra audiencia de que Orlando Zapata entra a prisión en el 2003. O sea, y su fallecimiento, de nuevo, exacto. Por eso me quedé ahí en ese limbo de cómo iba a entrelazar una idea con la otra, porque entra nuevamente en prisión en el 2003 por los sucesos de la Primavera Negra de Cuba, con el grupo de los 75, y fallece en el 2010. 23 de febrero del 2010. Son 7 años después de estar en prisión. Esto no fue algo que, digamos que Zapata entró en prisión y acto seguido adoptó la postura de huelga de hambre, que sí hizo varias. Él no fue su primera huelga de hambre, anteriormente había asumido esa postura. Pero esta última fue la que ya sí lo llevó a colapsar, ¿no? Y a perder la vida. Y ya la dictadura había constatado, estaba segura, tras 7 años de prisión, de que no iban a poder doblegar a Zapata. Sí. Y por tanto y además, si bien en el momento preciso donde Zapata muere, se les creó todo un revuelo, incluso estoy seguro que ellos no pudieron vaticinar qué tan grande iba a ser la repercusión de la muerte de Zapata, también digamos en una línea de tiempo más larga, pues fue un alivio para ellos, porque se deshicieron de un duro, de un cubano digno que sabían que bajo ningún concepto lo podían doblegar ni lo iban a poder someter a quitarle la libertad, que como muchas veces hemos dicho, más allá de cualquier condición o realidad en la que se esté, es mental. Sí, pero de esa manera terminó el apresamiento de los disidentes de la Primavera Negra del 2003. El costo político para Fidel Castro y su comitiva fue enorme, porque estuvieron pagando el costo desde el principio. En 2003, del escándalo que se armó en el mundo entero, donde ya en el 2003 muchos dijeron, me bajo del tren. Yo he mencionado esto otras veces, como José Saramago, que eran acólitos del sistema a nivel internacional. Pero por si fuera poco, todo el escándalo que esto acarrió en el propio 2003, con un poeta tan conocido como Raúl Rivero, por ejemplo, pues en el 2010, con esta muerte de Orlando Zapata Tamayo, pues fue ya el final. Y por eso digo que, si bien es cierto que el sacrificio de los presos fue durísimo, el costo político para el sistema y el aceleramiento de todo lo que ya en definitiva va a desembocar en lo que viene, pues creo que la Primavera Negra del 2003, en el balance que tú hagas, está a favor de la libertad. Porque todo este martirio y todo ese sacrificio lo único que hizo fue sencillamente desenmascarar completamente. Y desmoralizar de cierto modo incluso más al régimen. Por supuesto. Sí. No, a mí hay otra cosa que por cierto, íbamos a mencionar que acaba de morir uno de los presos precisamente de la Primavera Negra. Del Grupo de los 75, incluso compañero muy cercano a Orlando Zapata, que todos ellos eran cercanos, pero digamos incluso se sabe que compartieron celda, que estuvieron muy cercanos. Y Juan Carlos González Herrera, ¿no? Juan Carlos González Herrera falleció hace apenas unos días. El sábado 17. Exactamente. 17. Pues desde aquí le mandamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y personas más cercanas, a su esposa. Exactamente. Y yo quería decir otra cosa, señores, y es cómo el régimen, ¿no? Cómo la tiranía narcocomunista manipula tanto las cosas, ¿no? Y es que, acerca de lo que estábamos hablando, por lo que yo le digo que no creo, incluso que no llevaron a un médico y que simplemente lo dejaron olvidado y que luego se lo encontraron así, entonces se mandaron a la carrera. Yo creo que ellos estaban conscientes en todo momento de lo que estaba pasando con Zapata y lo hicieron a exprofeso, a sabiendas de lo que estaba pasando, y es incluso cómo manipulan
a la mamá de Orlando Zapata, incluso la hacen creer ya en los últimos días, porque recordemos fueron 86 días de huelga de hambre, no fueron 10 días, no fueron 15, fueron 86 días, estamos hablando de prácticamente 3 meses, un proceso de casi 3 meses, y sin embargo en los últimos meses donde ya digamos el mundo estaba a la expectativa absoluta de qué es lo que iba a pasar con Zapata, de cuál era su estado de salud, de si lo iban a poder salvar, pues entonces la tiranía echa a andar toda su maquinaria, no solo de propaganda, sino de adoctrinamiento, de maltrato psicológico, donde ponen a la mamá de Orlando Zapata Tamayo a hacer una serie de entrevistas con un supuesto staff de médicos que digamos de las más altas categorías científicas y la ponen a ella junto con estos médicos para hacerle pensar que su hijo estaba siendo atendido por todos estos especialistas y que lo iban a salvar y que se le estaban dando las mejores atenciones posibles, y la verdad es que no, ya ellos sabían, para esos instantes ya ellos sabían que Orlando Zapata no se iba a salvar por el deterioramiento y por la inanición absoluta, porque como hemos dicho, no era solo que estaba haciendo una huelga de hambre, es que lo obligaron a hacer una huelga de hambre y sed, y cuando uno está en un estado como este, pues ya llega un momento donde el organismo se deteriora tanto que no responde a ningún tipo de estímulos, y ya prácticamente lo que se puede hacer es que la persona pues tenga un fallecimiento más o menos doloroso, pero sinceramente rescatarlo es bien difícil, porque incluso el cuerpo entra en un estado de canibalismo, se empieza prácticamente a comer por dentro, por decirlo de alguna manera. Lo que estaban preparando cuando tomaron estas palabras a Reina Luisa, era el material que iban a poner, ese material que tú pusiste un minuto ahí, preparando ya. Porque era inevitable la muerte de Zapata, pero no es que lo sabían allí en el hospital Almajeira, Reinier, sino que lo sabían desde que lo sacaron de la celda tapiada de cerámica roja, cuando los riñones ya habían colapsado, los riñones de Zapata. Sí. Ellos ya sabían que era inevitable. Entonces, ¿qué era lo que querían hacer? Fíjate que tengo entendido que transportaron a Zapata, o lo que quedaba de Zapata, en avión, porque obviamente transportarlo en una ambulancia o en otra cosa. Se los mueren en el camino posiblemente de lo deteriorado. Entonces, ellos querían, la orden que dieron desde La Habana lleven a ese negro, al pañil oriental, a morirse al hospital Almajeira, para que digamos, murió en el mejor hospital del país. Y lo trasladamos en avión. Con todas las atenciones médicas. Y es que es lo que exacto. Y entonces, qué crueldad de aprovechar el dolor de esa madre, que una madre tiene esperanza hasta el último minuto. Exacto. Y estaba agradecida a esos médicos, porque ella tenía esperanza de que ellos podían hacer un milagro. No, y que incluso se ponen imágenes, el régimen utiliza imágenes donde la madre de Zapata le agradece a los médicos y tiene, digamos, un contacto afable con ellos, porque Reinier, ella estaba velando por la vida de su hijo. Ella, por supuesto que no puede tener una actitud irreverente en ese momento. Fueron tan crueles que, sabiendo ya que ese hombre no tenía vida, que esos riñones ya no existían, que habían colapsado, fueron tan crueles que posiblemente usaron a algunos de estos médicos para darle algún atisbo de esperanza. Exacto. Y aprovechar ese atisbo de esperanza para tomarle a ella. Para manipularla o sea, ¿hasta dónde puede llegar la crueldad de esta gente? Es realmente duro, pero es volviendo a lo que tú decías ahorita, y a lo que Mario apuntó también cuando recordó a este agente de la seguridad del Estado. ¿Cuántos de esos médicos no serían agentes de la seguridad del Estado? O sea, porque ya no estamos hablando simplemente de un médico real que por miedo o por lo que sea se deje manipular por la dictadura y dé información que no es correcta o de alguna manera le limpie la cara a la dictadura. Pudiéramos estar pensando de médicos que son, así literalmente hablando, agentes de la seguridad del Estado. Y agentes de la seguridad del Estado, médicos, o al menos que se pongan bata blanca, sabemos que hay de sobra, porque en esas mismas misiones médicas y todo eso, ¿cuántos de ellos no son agentes de la seguridad del Estado? Pudieran ser médicos y agentes, o sencillamente agentes que le ponen una bata blanca nada más que para que cumplan su función. Por lo tanto, estamos hablando de gente sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de humanidad, que lo único que están es cumpliendo con su trabajo, ya sea como agentes de la seguridad del Estado o ya sea
para lavarle la cara a la dictadura, que es el caso, ¿no? Cumpliendo su trabajo, no son cómplices del asesinato de Orlando Zapata. Son personas entrenadas precisamente para manipular y para hacer todo eso. Ahí no se está hablando ya de humanidad, ni de sentimentalismo, ni de que pobre madre, pobre mujer como está sufriendo, no. Esos sentimientos no están incorporado en la mente y en el corazón de un agente de la seguridad del Estado. Yo estaba recordando ahora a alguien cercano a nosotros, religioso además, es pastor de iglesia episcopal ahora en Florida, creo que en Jacksonville, Ricardo Santiago Medina Salavarría, y Katia su esposa. Ellos son refugiados políticos igual que nosotros. La cuestión es que Ricardo Santiago, antes de su vida pastoral, él fue enfermero. O sea, un especialista en todas estas cosas. Y precisamente él, su ruptura que deja de trabajar es porque a él le matan un tío. Y ahí empiezan sus grandes problemas. Pero la cuestión es que él comienza entonces a estar en el activismo político y es apresado. Y estando preso político, él fue compañero de Zapata en una de las prisiones de Zapata en Pinar del Río. Y él me contaba a mí cómo con Zapata no había manera de transar. No lo demostró. Él me contaba que Zapata a cada rato hacía alguna huelga y me contaba cómo él no olvida las imágenes de Zapata en Pinar del Río, en la prisión, que tenían que trasladar a Zapata en una carretilla porque estaba su cuerpo prácticamente al morirse. Y aquel hombre en aquella carretilla todavía era capaz de salir cuando lo sacaban gritando ¡abajo la dictadura! No podían con él. No podían con Zapata. Y por otro lado, Ricardo Santiago Medina Salavarría estaba en La Habana precisamente cuando matan a Laura Pollán y era muy allegado a Laura Pollán porque él era muy allegado a las damas de blanco. De hecho, su esposa Katia era dama de blanco porque él había estado preso. Y él cuenta cómo lamentablemente esto es algo que algún día habrá que estudiar bien a fondo, ¿no? Se autorizó que se cremara el cuerpo de Laura Pollán y él aprovechó un momento antes de que cremaran el cuerpo, porque tuvo acceso al cuerpo como pastor y sacerdote, el cuero cabelludo de Laura y cortó un trozo para ver si luego una muestra para ver si se analizaba, investigar qué había, porque él estaba seguro que la habían matado. Exacto. No, y que no había muerto naturalmente, sino que la habían le habían introducido algo. Y Ricardo Santiago Medina Salavarría, que nos debe estar viendo él y su esposa Katia, le enviamos saludos. Él cuenta cómo lamentablemente se perdió el trozo de cuero cabelludo que él logró, la muestra que él guardó en el refrigerador de la casa, se perdió. O sea, estamos hablando de asesinatos y de agentes de la seguridad del Estado por doquier. Que matan a sangre fría, que están por doquier, y que se esconden detrás de una bata blanca que debería ser sagrada. Que se esconden detrás de cualquier cosa. O sea, estamos hablando de un sistema macabro, ¿no? Que se introduce en cualquier parte. Pero ¿de qué nos va a extrañar? Si en estos días hemos sido testigos, el mundo entero en sus narices han matado a Alexei Navalny. De una manera así, al descaro prácticamente. Entonces ellos son hijos de Putin, ¿verdad? Que fueron, también estudiaron bajo la escuela de la KGB. Sí. Y por cierto, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. No me quita la esperanza del 12M, no me la quita para nada. Al contrario, yo creo que aquí cualquier detalle se puede ir de revoluciones y acelerarlo todo. Y puede ser ese detonante, ¿no? Estamos en un contexto así. Pero el mensaje que ha mandado Vladimir Putin al mundo entero y a todos los gobiernos totalitarios es un mensaje de impunidad. Y un mensaje que lo que queda de democracia en el mundo debería estar realmente alarmada, porque el problema es que los secuaces de Vladimir Putin, como Maduro, como Daniel Ortega, como Díaz Canel, o los que están detrás de Díaz Canel, que han sido capaces de matar a gente como Zapata Tamayo, como Laura Pollán, pues con este mensaje de impunidad que les envía su jefe al mando en Moscú, pues los muertos, y tenemos que preocuparnos por nuestros presos. Porque esta gente es capaz de matarnos unos cuantos antes del 12M. No, y que tristemente la impunidad brilla por su presencia. Zapata Tamayo sigue impune, Oswaldo Payá Sardiña, sigue impune Laura Pollán, sigue impune, todos nuestros muertos están impunes todavía. O sea, todavía no hemos podido lograr que se haga justicia sobre los asesinos, y no solamente los asesinos directos y aquellos que están por encima de los asesinos directos. Por eso es que una verdadera transición hacia la democracia no puede existir impunidad. Tienen que pagar por los crímenes de lesa humanidad que han cometido durante más de medio siglo todos los causantes del dolor y el flagelo del pueblo cubano. Y por eso mismo, estos mismos materiales del que tú pusiste aquí un minuto van a estar guardados ahí.
Y estos mismos médicos que tuvieron la desvergüenza de prestarse para tratar de dar una explicación muy científica cuando hubieran podido evadir, dar la cara. Pero si ibas a dar la cara, decir, mira, este hombre no tenía salvación porque lo trajeron con los riñones colapsados de cerámica roja. Pero tendrán que dar cuenta porque están sus caras y sus rostros ahí. Sí. Señores, la verdad es que Zapata Tamayo es un grande de la libertad de Cuba, un hombre a quien el narco Partido Comunista no pudo doblegar, no pudo someter, y si bien murió dentro de una celda tapiada, murió siendo más libre que muchos cubanos. Puedes afirmar que murió ahí. Que deambulan, exactamente, no, por eso lo digo. Digamos, científicamente, se asume que Orlando Zapata Tamayo muere en el Hospital Almejeira, en La Habana, y es cuando se da la noticia, ¿no? Pero realmente Orlando Zapata Tamayo muere dentro de una celda tapiada. Sí, porque ya no había solución cuando lo llevaron al hospital. Porque lo obligaron a eso y porque él no se dejó someter ante pues toda la imposición, ¿no? Tanto de los carceleros como del narco partido. No transó como no transó Navalny ahora mismo con Putin. Pues nosotros desde aquí, desde Cubanos en Washington DC, hemos querido rendirle homenaje a este gran héroe de la libertad de Cuba. Y creo que es muy importante rendir homenaje y es muy importante recordar no solamente a Zapata, cada vez que haya un aniversario de muerte o de nacimiento de alguno de nuestros mártires, es muy importante recalcar eso porque la memoria se pierde y no podemos nosotros permitir que la memoria se pierda. Tenemos que estar recalcando todo el tiempo los nombres de aquellos que han muerto por el ideal de la libertad de Cuba. Es muy importante, aquellos que se enfrentaron a la dictadura y que lo hicieron hasta las últimas consecuencias. Es muy triste, ya te decía yo, te comentaba que en este aniversario de cumpleaños de Laura Pollán me dio mucha tristeza ver que en muy pocos lugares se hizo mención de Laura y mucha gente incluso no sabe quién era Laura Pollán. Por lo tanto, hay que seguir haciendo hincapié en esto, recordándolos, haciéndoles el homenaje que ellos merecen, hablando de ellos, contando sus historias. Eso es muy importante. Y en el recuerdo de ellos, levantar la alarma por los que tenemos presos ahora mismo, que pueden ser el nuevo Orlando Zapata Tamayo que va a morir. La nueva Laura Pollán, porque en mujeres también tenemos muchísimas valiosísimas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, por ejemplo, el caso de Javier Delgado Torna? Exactamente. Que está enfermo y se les puede morir cualquier día. O Ernesto Borges. Que llevan tantísimos años de prisión. Sí. Como estaba diciendo, señores, desde aquí, desde Cubanos en Washington DC, quisimos hacerle un pequeño homenaje. También, por estos días vamos a estar, más precisamente este jueves vamos a estar pues haciendo una vigilia frente a la embajada del narcocomunismo aquí en Washington DC para recordarle no solo a esos que representan a la tiranía castrista, sino para recordarle al mundo que Orlando Zapata Tamayo fue asesinado por el narcocomunismo un 23 de febrero del año 2010 y que si bien, como hemos dicho, murió en una celda tapiada, murió siendo libre, porque la libertad es un estado mental y Orlando Zapata Tamayo nos dejó ese legado. No se dejó doblegar y murió usando el único recurso que le quedaba, que era su cuerpo. Lo puso a merced de la libertad de Cuba para enfrentarse como únicamente podía al narco Partido Comunista, que era negándose a comer y dejando claro algo también, que él nunca entró en una huelga de hambre y de sed. Él entró en una huelga de hambre y el narco Partido Comunista lo sometió a también no ingerir agua y por eso murió en una celda. Señores, yo creo que podemos dejar el podcast acá, invitar a nuestra audiencia a que esté siguiendo en nuestras redes sociales la vigilia que se va a hacer en honor a Orlando Zapata Tamayo y al asesinato, al otro asesinato también por parte de la dictadura castrista de las avionetas de Hermanos a Rescate, que las pulverizaron en el aire por simplemente estar haciendo labores humanitarias. También vamos a estar haciendo un podcast al respecto de qué pasó con estos valiosos hombres que también fueron asesinados por la dictadura y que son víctimas del comunismo. Se han cumplido 14 años del asesinato de Zapata y 28 años del asesinato de los 4 activistas de Hermanos a Rescate. Así mismo. Pues Mario, si nos quieres regalar una oración. Sí. Dios Todopoderoso, en estos días en que el mundo ha asistido
al asesinato de Alexei Navalny, nosotros estamos recordando también a uno de los Alexei Navalny de Cuba, porque Cuba tiene muchos mártires, y estamos recordando a 14 años de asesinado Orlando Zapata Tamayo. También estamos recordando hace 28 años el asesinato de aquellos 4 hermanos que salvaron tantas vidas en el estrecho de la Florida. Dios Todopoderoso, todos estos crímenes, aunque permanecen impunes en cuanto a la humanidad, para ti están bien claros, porque a ti no hay nada escondido delante de ti. Y te agradecemos porque tú vas a hacer justicia y la vas a hacer muy pronto ante nuestros ojos. Estamos convencidos de eso, porque el clamor de tantos muertos ha llegado hasta tu trono. En el nombre de Jesús, agradeciéndote, porque la justicia viene ya. Amén y amén.